director de negocios internacionales de Tecna. Un gusto conocerlos, mismo que en este momento sea virtualmente. Qué bueno que algunos ya me contestan. Esto es una señal que me escuchen. Buenas tardes. De manera general, nosotros siempre esperamos unos 5 minutos para que ahí estemos seguros de que toda la gente que está inscrita podrá participar y participar desde el principio de este importante webinar que vamos a brindar a ustedes. Entonces les pido que por favor esperen un poquito más, que adentro de 5 minutos regresamos y ahí seguimos adelante para la presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, una vez más. Sé que mucha gente se adentró en los últimos 2 minutos. Hace como 5 minutos les informé a quien estaba online que vamos a esperar un poquito para que comencemos la presentación. ¿Ok? 2 minutos más y comenzamos, así más gente participa desde el principio. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Ahora pienso que estamos en tiempo de comenzar la presentación. Una vez más me presento. Un momento, por favor. Me llamo Leandro Marconi, soy director de negocios internacionales de Tecnal,
bueno, Tecnal Equipos Científicos, que es una compañía brasileña. Y hoy vamos a presentar a ustedes un webinar sobre bioreactores, aplicaciones generales de bioreactores. Y vamos a brindarles como una visión general, o sea, de las muchísimas aplicaciones distintas que se puede tener con esta línea de equipos que nosotros tenemos. Y bueno, ¿qué se puede ganar en estudios, en investigaciones y cómo se puede utilizar la industria también con estos bioreactores, con estos productos, que también para distintas aplicaciones son conocidos como fermentadores, ¿ya? Pero y bueno, también a mí me gustaría agradecer a todos ustedes por el interés, por la participación de todos, y al final vamos bueno, creemos mucho que vamos a tener cumplido con la expectativa de cada uno de ustedes. Yo, de mi parte, voy a hacer una rápida presentación sobre la compañía, cómo es que nosotros trabajamos, y luego voy a pasar la palabra al señor especialista de la línea de biotecnología, Diogo Cerqueira, que va a seguir con la presentación así enfocada a la parte de los bioreactores. Entonces, ¿qué es que Tecnal hace? Tecnal produce equipos de laboratorio, equipos que de manera general buscamos que sean prácticos, eficientes, de una ágil operación, intuitivos y que proporcionen resultados precisos. Estos son 7 de los principales rubros de los cuales nosotros atendemos, siendo que este primero fue de azúcar etanol, donde nosotros comenzamos en los años 70, donde hubo, como decimos acá, un boom de crecimiento de los ingenios de azúcar etanol en Brasil, donde estamos ubicados, y ahí después fuimos creciendo a los siguientes rubros. Actualmente el sector de azúcar etanol sigue fuerte, pero no tanto como anteriormente, y fuimos creciendo mucho también en la parte agro, que es una de las partes más importantes para nosotros. Para la parte de bioreactores, seguramente Diogo va a explicarles cómo podemos atender en aplicaciones a estos distintos rubros que nosotros atendemos. Y volviendo a la parte de productos producidos por nosotros, son más de 100. Actualmente, la verdad, llegamos a casi que 150 productos distintos producidos acá en nuestra planta. Y además de los productos de línea, también tenemos soluciones personalizadas y las cuales nosotros podemos desarrollar de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, siendo que muchos de los equipos que nosotros tenemos en línea de producción, en algún momento fue un equipo personalizado, un equipo específico a algún cliente, y que después nosotros entendimos que sí había una demanda importante en el mercado para estos productos. Nuestros productos todos tienen 2 años de garantía, lo que muestra la confianza, la seguridad que nosotros tenemos en nuestra línea de productos, y somos certificados ISO 9001-2018, ¿ya? Para la parte de gerenciamiento de calidad. Estas son algunas de las marcas que al final escogimos para poner en esta presentación, porque son multinacionales y seguramente están de alguna manera presentes en los mercados de ustedes, en sus países, y ahí tenemos un montón de distintas referencias y bueno, la verdad es que en estos 45 años que cumplimos este año, ya llegamos a los alrededor de 35,000 clientes distintos. Actualmente nosotros tenemos, además de tener mucho apoyo, mucho trabajo hecho en Brasil,
Ya tenemos vendedores, equipos técnicos de trabajo en todo el país. También contamos con distribuidores en todos los países, casi que todos los países de Latinoamérica. Entonces, sí, el apoyo no es directo de nosotros, incluso en la lengua española. Este apoyo podrá ser a través de nuestros distribuidores que están alrededor de Latinoamérica, siendo que todos han pasado por capacitación acá en planta por varias veces. Entonces, como cliente, ustedes también tendrán este soporte local. Este es el trípode. Bueno, ahí se ve una foto aérea de la compañía. Ahí cambiamos ahorita para los 45 años. Pero ahí se ve el edificio, se ve la parte de comercial, administrativa, lo que hace que nosotros seamos uno de los más grandes fabricantes de equipo de laboratorio de Latinoamérica. Y estos 3 puntos de abajo, que es el Tecnal como fábrica de equipos de laboratorio, equipos científicos, el trabajo del distribuidor y de nuestros clientes, juntos trabajamos por la ciencia, trabajamos por su desarrollo. ¿Ok? Bueno, este otro fue el último slide de la parte de presentación de la compañía. Y ahora voy a pasar la palabra al señor Diogo Cerqueira. Diogo es cientista de los alimentos, maestro, tiene su maestría en fermentación y ya ha trabajado con nosotros por los últimos 8 años. Tiene bastante experiencia en el tema de fermentación, de bioreacciones. Y trabaja ya con esta línea hace más de 5 años, directamente enfocado con los bioreactores. Y vale la pena decir que esta línea de bioreactores es una línea que ya la tenemos hace más de 10 años en la compañía. Entonces, que viene siendo desarrollado, mejorado con el tiempo, lo que hizo, lo que nos ayudó a nosotros llegarnos al fantástico número de más de 300 bioreactores puestos en Brasil y Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, tanto la parte de sensores, de softwares, de bombas, de vasos, todo ha sido cada vez más mejorado. Después de 10 años seguramente llegamos a altísimos niveles de calidad. Y en el webinar, volviendo un poquito al punto, Diogo va a hablar sobre el cultivo de microorganismos en bioreactores y diferentes distintas aplicaciones de estos bioreactores en esta área de biotecnología que cada vez más está creciendo. Seguro que en cada uno de nuestros países cada vez más se escucha de que biotecnología es un área del futuro. Y nosotros estamos en eso y queremos compartir de mucha información que tenemos ahora con todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias una vez más y paso la palabra al señor Diogo. Saludos, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia. Mi nombre es Diogo Cerqueira y hoy vamos a presentar algunas aplicaciones en bioreactores. Cualquier duda o consulta estaré disponible al final de la presentación. Este es un tema muy amplio y al ser un equipo para el proceso biotecnológico, cada día surgen nuevos estudios, metodologías, microorganismos y, claro, diferentes aplicaciones. Yo dividí el tema en 2 puntos porque no puedo dejar de hablar, de recordarles el propósito y las características generales de un bioreactor.
y todas las partes y accesorios que compone este equipo. Y la segunda parte de la presentación se centrará en trabajos de literatura que ya han sido investigados y probados, así como ejemplos prácticos realizados por las alianzas que tiene Tecnal. Por lo tanto, el concepto de bioreactor son equipos capaces de transformar materias primas, sustratos en bioproductos utilizando agentes biológicos como células, enzimas o microorganismos, levaduras, bacterias, nematodos, hongos. Y como veremos más adelante, no se trata solo del recipiente de reacción que está viendo en la diapositiva. Por eso solemos decir que es un sistema que reproduce y garantiza las condiciones ideales del cultivo. El propósito del equipo es producir un producto de interés. Hablando específicamente de bioreactores submergidos o reactores de tanque agitado continuo, son en su mayoría recipientes o tanques cilíndricos y de forma vertical. Son fabricados en acero inoxidable o vidrio, o también la mezcla de los dos materiales. Fabricamos bioreactores conforme la aplicación o conforme el tipo de cultivo. Hay los bioreactores más convencionales, que son los bioreactores de tanque agitado, que son muy utilizados para bacterias, levaduras, hongos, nemátodos y células. Estos bioreactores son bioreactores que cuentan con el motor de agitación y por lo tanto posee las hélices que van a proporcionar microburbujas. La unión entre aeración y agitación hace con que aumente la solubilidad de los gases y tenga una mezcla homogénea. Por esto que son uno de los equipos más convencionales y más utilizados para diversos tipos de cultivos. Por razón de tener la agitación, hay una interacción más eficiente entre el cultivo y el nutriente. Y claro, consecuentemente, en el proceso. Nosotros fabricamos o personalizamos impulsores conforme la necesidad del cultivo, el tipo de cultivo para medios más fluidos o medios más viscosos, y también, claro, conforme la dispersión de los gases, el tipo de microorganismo y la exigencia del cultivo. Estos recipientes de reacción pueden ser construidos de pared simple, que es solo una pared de vidrio, donde va a tener una manta térmica para calentar y una serpentina para enfriar. O entonces también es fabricado de pared doble, que son los bioreactores conocidos como encamisado o con camisa. Cuando necesitamos trabajar con hongos que son muy filamentosos o microorganismos que son sensibles a la agitación mecánica, entonces tenemos modelos de equipos que no cuentan con el motor de agitación y toda la agitación del cultivo, por así decir, es solamente por aeración. En este caso, cambiamos las dimensiones del equipo, son dimensiones exclusivas, donde son equipos más altos con un diámetro menor, para que tenemos una mayor columna de burbujas de líquido y, claro, tenemos un mayor tiempo de residencia de las burbujas
durante la fermentación. Esto hace con que la transferencia de gases sea muy eficiente, mismo no teniendo el motor de agitación. En este caso, son los bioreactores conocidos como airlift. Entonces, estos equipos tienen un divisor interno, que es un direccionador de flujo ascendente, donde direcciona el movimiento del cultivo dentro del fermentador. Y este equipo es es construido con la mezcla de los dos materiales, donde la parte inferior es de acero inoxidable con camisa y la parte superior de vidrio. Con esta misma especificación, o sea, hablando de los bioreactores airlift, también desarrollamos equipos pensando en cultivos con microalgas y cianobacterias, que son microorganismos fotosintetizadores que necesitan de luces, de un sistema de iluminación, y por lo tanto lo que hicimos fue dejamos el equipo, la parte inferior de acero inoxidable menor, 1/3 del equipo, y 2/3 que es la parte superior, es solamente de vidrio, de pared simple, para que las luces puedan atravesar y llegar al cultivo. Para el sistema para los cultivos de microalgas y cianobacterias, es necesario tener un sistema de iluminación que podemos construir con 12 o 18 reglas, con LEDs, y es posible elegir diferentes espectros, diferentes colores para el cultivo. Y en el software va a tener diversos tipos de configuraciones y también controles para hacer la iluminación más adecuada a estos cultivos. También trabajamos con cultivos con enzimas o células animales. Normalmente son equipos menores. Hay algunos puntos, normalmente son cultivos que tienen un costo mayor en el medio, y por lo tanto los usuarios buscan por bioreactores menores, y es posible hacer un mini bioreactor con agitación magnética para trabajo con enzimas, por ejemplo, y también bioreactor con agitación mecánica, pero de hasta 1 litro para hacer los cultivos con células animales o mismo con enzimas. O sea, tenemos diversos tipos de bioreactores conforme el tipo de cultivo. Además de los modelos de bioreactores que tenemos, fabricamos desde escala laboratorial como piloto e industrial para que haga el escalado de producción. Conforme hablé al inicio de la presentación, el bioreactor no es solamente el recipiente de reacción, es un sistema, y este sistema acompaña torres de control con software para bioprocesos. Es donde usted va a tener todos los controles, las configuraciones del proceso y monitoreo de los parámetros, calibración de los sensores de proceso, va a tener también archivo de datos, visualización de gráficos. Entonces, hay un software específico, exclusivo y para los bioprocesos. Además de esto, el sistema, conocido como bioreactor, acompaña accesorios y sensores.
en los vasos de agitación, va a acompañar el motor. Normalmente las torres de control acompañan dosificadores de líquidos, que es para el control de nutriente, el control de espuma o mismo para hacer el control automático de pH, teniendo una bomba peristáltica exclusiva para ácido y una otra bomba exclusiva para base. Hay medidores de flujo de gas, que es para parte de la aireación del cultivo. Cuando es necesario poner otros tipos de gases o hacer una mezcla, hay un accesorio que es el mezclador gaseoso. En algunos casos también es necesario tener el analizador de gas, que es el gas de salida para hacer el balance de masas. Entonces tenemos un accesorio que es para medir el oxígeno y dióxido de carbono gaseoso. Cuenta con los sensores de proceso digitales como pH y oxígeno disuelto, que son los sensores más comunes, son prácticamente importantes en todos procesos. Y claro, hay otros sensores más especiales, más específicos que van a ser posible conectar y tener este control dependiendo del tipo de aplicación. Y bueno, después de presentar lo que es el bioreactor y todas las partes que compone, entonces, ¿cuál es la importancia de este equipo? Es controlar los parámetros del proceso, como temperatura, oxigenación, presión, pH, agitación, concentración de gases, espuma, proporcionando condiciones ideales y seguras para la multiplicación de células, enzimas y microorganismos. El vaso de reacción tiene que soportar las condiciones de esterilización, tiene que ser a prueba de contaminación. También es importante que el equipo haga la alimentación controlada de soluciones y nutrientes y también para proporcionar un inóculo y un muestreo seguro. Con todo esto, las ventajas en trabajar con los bioreactores es tener la automatización de los parámetros del proceso. También, una vez que tiene todos los controles y todos los puntos óptimos de crecimiento, de multiplicación del microorganismo, por consecuencia va a tener también un aumento de la productividad y de la eficiencia del proceso. Los equipos también son utilizados para evaluación y elaboración de protocolos y metodologías para el microorganismo específico que está siendo cultivado. El equipo, una otra ventaja, es que evita pérdidas, retrabajos y disponibilidad de tiempo. Y por último, claro, la importancia y la ventaja en trabajar con bioreactor es producir biomasa o el producto de interés mediante un cultivo microbiano. Cuando hablamos sobre los bioreactores, en este caso estamos hablando sobre fermentación sumergida, o sea, las ventajas de esta fermentación al invés de la fermentación en estado sólido es que la fermentación sumergida tiene más facilidad de manejo y mayor volumen del medio. Además de esto, la masa de microorganismo está completamente sumergida en el medio de manera uniforme, lo que no es muy posible en una fermentación sólida. La absorción de nutrientes en una fermentación líquida y la excreción de metabolitos se realizan con mayor eficiencia. Los tiempos de fermentación son más cortos y hay una mayor productividad.
y, consecuentemente, una mayor biomasa y una mayor formación del producto de interés. Ahora practiquemos un poco sobre las aplicaciones y el producto de la fermentación. Ahora que conocemos, para quien no conocía lo que era el bioreactor, creo que ya fue posible entender un poco lo que se trata el equipo. Entonces vamos a hablar un poco ahora sobre la parte de aplicaciones. Para que entremos en este tema, es importante tener en cuenta el significado de biotecnología. El concepto es que significa cualquier tecnología que utilizan los organismos vivos o sus derivados para fabricar o modificar productos y procesos para un uso específico. La biotecnología es una área muy extensa y tiene diversas áreas correlacionadas. Hoy la biotecnología se divide en varios colores y aquí yo he elegido algunos que involucran áreas farmacéuticas, que es la biotecnología roja, áreas médicas, áreas agrícolas como la biotecnología verde, ambientales e industriales. Entonces, la biotecnología está en todos estos sectores, en todas estas áreas. Y, claro, el equipo, entonces, el bioreactor, van a ser utilizados con diversos objetivos dentro de estos sectores. En esta diapositiva vemos una tabla con varios productos que están presentes en diferentes sectores de la sociedad. Por lo tanto, tenemos agricultura, que son donde están los agrobiológicos, como por ejemplo biofertilizantes, biopesticidas, inoculantes. Tenemos un área de alimentación con diversos tipos de alimentos o aditivos alimentares. Hay una área más química, donde están las enzimas, que tiene diversas aplicaciones para casi la mayoría de las áreas. Hay el sector de energía, el medio ambiente, que también tiene aplicación del equipo, pecuaria, pensando más en nutrición animal y vacunas o antibióticos, y también una área de salud, donde tenemos una área médica o farmacéutica, que es muy utilizado principalmente células animales para alcanzar determinados o específicos compuestos. Yo he seleccionado algunos ejemplos de productos producidos por microorganismos para presentar a ustedes en este webinar. Empezando con el primer ejemplo, tenemos los biopolímeros. Biopolímeros, también conocidos como bioplásticos o plásticos verdes, son poliésteres, son una sustancia con una macromolécula producida por microorganismos a partir de celulosa, almidón, quitina, proteínas y peptídeos. Entonces tenemos acá un ejemplo de una investigación, de un estudio en bioreactores, que fue la producción de PHA y PLA,
que es como polihidroxialcanoatos y ácidos poliáticos por bacterias, o sea, son tipos de poliésteres. En este estudio es posible hacer uso de una materia prima renovable o de una biomasa celulósica. Entienda biomasa celulósica como, por ejemplo, cáscaras y hojas, astillas o chips de madera, harina de maíz, salvado de trigo, almidón de patata, arroz, o sea, todo que contiene celulose puede ser considerado como una biomasa celulósica. Y también en este caso, en este estudio específico, fue utilizado residuos industriales, como por ejemplo paja de caña de azúcar. Puede ser utilizado suero de leche, hidrolizado de almidón y también glicerina residual. Todo este tipo de material de cultivo van a ser transformados con la acción de las bacterias. En este estudio en específico, trabajamos con una temperatura entre 30 hasta 34, haciendo diversas pruebas. Entonces, en este caso, utilizamos un bioreactor más chico para estos primeros estudios, investigaciones, y donde el control de temperatura está por la manta térmica y a través de un baño termostático. Hicimos algunas pruebas y llegamos a un pH óptimo de crecimiento, que tuve una acumulación mayor de pH, que fue en 7. Para esto, claro, el equipo que cuenta con 4 bombas peristálticas, 2 bombas son exclusivas para el control de pH, y por lo tanto fue posible mantener en esta concentración, en este valor, durante todo el proceso. Y al final de la fermentación llegamos a la conclusión que la acumulación de pH, o sea, de este poliéster, de este biopolímero, ocurre cuando hay un exceso de fuente de carbono y limitación de algún nutriente esencial para la multiplicación. Y bueno, estos biopolímeros, ¿dónde van a ser utilizados? Algunos ejemplos es en la parte de la medicina, como la producción de suturas y prótesis, o también estos poliésteres o polímeros, biopolímeros, en este caso, van a ser utilizados también para envases, películas de plásticos y bolsas de plásticos. En esta tabla es posible ver diferentes tipos de substrato utilizado como fuente de carbono o fuente de proteína para acción del microorganismo. Hay diferentes tipos de microorganismos, todos bacterias, y con las condiciones del proceso que hicimos en el bioreactor y también los resultados que obtuvimos. Un otro ejemplo de aplicación, que es una área muy fuerte y que ahora creo que es el sector que más invierte en Brasil y creo que también en muchos países, es la parte de bioinoculantes, que es para agrobiológicos, que es para área de agricultura. Bioinoculantes son productos elaborados a partir de microorganismos y utilizados en cultivos agrícolas para combatir plagas, enfermedades de plantas o mejorar la fertilidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes para las plantas. En este estudio en bioreactor producimos celulasas, que son enzimas, a través de un hongo, que es el tricoderma,
Y en este caso utilizamos como medio de cultivo una formulación donde tiene un tipo de azúcar, que es la celulosa, un tipo de una fuente de proteína y también una solución tensioactiva que se utiliza como complemento en varios medios de cultivo. La temperatura óptima de crecimiento fue entre 29 grados. El pH ideal para la producción de esta enzima y también de biomasa del tricoderma fue con el pH de 5 hasta 6. Utilizamos una agitación y también junto con agitación hicimos una aeración porque es un microorganismo que necesita de bastante de oxígeno para que pueda entonces multiplicarse y crecer dentro del cultivo. Y para esto, claro, utilizamos entonces todos los sensores, incluso el sensor de oxígeno digital óptico, para tener este control y esta lectura alrededor de 30%, y con la función cascada del equipo mantener esta concentración durante todo el proceso, abriendo un poco más la válvula de aire cuando era necesario o entonces aumentando un poco más la agitación para hacer esta compensación de oxígeno durante toda la fermentación. Hablando sobre los bioinoculantes y específicamente sobre el tricoderma, es un agente de control biológico que es más estudiado y utilizado en la producción agrícola. Entonces, soja, algodón, manzana, frijol, canola, tomate son algunos de los ejemplos de cultivos agrícolas. Se usa para controlar enfermedades causadas por hongos fitopatógenos y también es indicado como nematicida. El tricoderma tiene una acción que parasita los hongos fitopatógenos, penetra en sus hifas y aprovecha los nutrientes. Y produce enzimas también que va a destruir las paredes celulares de estos patógenos. Como por ejemplo la celulase es una de las enzimas producidas por este hongo. También es utilizado para inducir el crecimiento de las raíces y de las plantas. Mejora la salud y el desarrollo de las plantas y no es patógeno para el hombre y para el medio ambiente. Entonces, los bioinoculantes, en este caso, tienen una aplicación como principalmente hablando sobre el tricoderma, como un control biológico de plagas, inductor de crecimiento en las plantas y también una acción nematicidas. Una otra aplicación que hicimos uso del bioreactor es la parte de biosurfactantes. Los biosurfactantes son compuestos producidos por microorganismos que tienen la capacidad de reducir la tensión superficial. Uno de los ejemplos más conocidos es la surfactina, que es uno de los biosurfactantes más potentes que se conocen. Tiene una alta capacidad de reducir la tensión superficial de la agua y una alta biodegradabilidad, o sea, elimina ciertos contaminantes orgánicos. Es muy utilizado en áreas degradadas con petróleo o contaminantes orgánicos como detergente, papel, hidrocarburos también.
Entonces, debido a esta aplicación en la parte de bioremediación y recuperación de áreas degradadas o mismo el tratamiento de residuos y biolixiviados, es también un importante, un importante foco de estudio e investigación. En este ejemplo, utilizamos como medio de cultivo una fuente de carbono, glicerol o glucosa, más algunos sales minerales. El cultivo se fue a 28 grados, con pH de 8, una agitación de 300 y también con una fuerte aeración, porque el microorganismo que utilizamos para la producción de surfactina fue el Bacillus, que es uno de los microorganismos más aeróbicos y que necesita de una oxigenación muy fuerte. Y bueno, con esta investigación llegamos a la conclusión que un Bacillus que fue probado en este tipo de fermentación utilizando glicerol mostró las mejores propiedades tensioactivas para ser aplicado en áreas degradadas. Entonces, esto es más un ejemplo. Hablamos sobre los biopolímeros, bioinoculantes y biosurfactantes. Son diversos tipos, son diferentes tipos de productos con diferentes aplicaciones. Una otra investigación realizada con los bioreactores Tequinal fue la parte de bioetanol. El bioetanol es producido por microorganismos, principalmente por las levaduras, a partir de residuos vegetales como bagazo de caña de azúcar, trigo o maíz. Hay que tener una fuente de sacarosa en caso del etanol de primera generación, o entonces también tener un azúcar más complejo, un polisacárido, como para la producción de bioetanol de segunda generación. En este tipo de investigación utilizamos una otra levadura, es muy conocido con Saccharomyces, pero queremos utilizar una levadura que tiene también un poder de convertir la celulosa, principalmente el consumo de xilosa, que está presente en este tipo de materiales. Utilizamos una biomasa celulósica también y hicimos la fermentación en estas condiciones de 30 grados, una agitación, y como es producción de etanol, el proceso se da en anaerobiosis, ocurre en anaerobiosis y por lo tanto no fue necesario la parte de aeración. Incluso nosotros suministramos un poco de nitrógeno en la solución para expulsar el oxígeno del cultivo y entonces trabajar en una condición más adecuada para esta levadura crecer, multiplicar y convertir la xilosa o otros azúcares más complejos, produciendo etanol 2G al final del proceso. Y la aplicación es la producción de etanol, o sea, la aplicación va a ser la parte de biocombustibles al final de la fermentación. Una otra aplicación que hicimos algunas pruebas es para la parte de alimentos, es para la parte de aditivos alimentares. En este caso son fruto-oligosacarídeos que son como azúcares no convencionales que no son metabolizados por el cuerpo humano y por lo tanto no son calóricos.
Se consideran como prebióticos porque pueden promover selectivamente el crecimiento de microorganismos beneficiosos en la flora intestinal, que son los microorganismos probióticos como acidófilos y bifidus. Y estas características hacen con que el FOS, el fruto oligosacarídeos, hay otros ejemplos acá también, promuevan una serie de beneficios para la salud humana, desde reducir el colesterol sérico hasta ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer. Entonces, estos azúcares son producidos por microorganismos a partir de una fuente de carbono, de hidrocarbono, como sacarosa, hemicelulosa y glicosacarídeos. Y en este ejemplo utilizamos un bacillus también para medir esta producción y hicimos esta fermentación haciendo uso con una fuente de melaza y también que es y miel también como fuente de azúcares. En este caso, después de la investigación, llegamos a conclusión que una agitación de 150 revoluciones por minuto se estableció mejor para la producción de FOS, pero en otros casos, en una agitación menor, como de 50 revoluciones por minuto, produce menos FOS, pero favorece una mayor producción de biomasa. Y además de esto, los parámetros de control como agitación y aeración son de suma importancia, ya que suministran los requerimientos de oxígeno durante el proceso, manteniendo las células en suspensión y asegurando una buena mezcla y transferencia de calor. Entonces, esto fue posible con el software, haciendo las programaciones y las recetas que fueron necesarias para mantener siempre en la agitación deseada y con la aeración que necesitaba después que llegamos a esta conclusión. Y como aplicación es muy utilizado para la nutrición humana, el fruto oligosacarídeo, estos azúcares no convencionales, ayudan en la absorción de grasas y azúcares y también mejoran la absorción de calcio y magnesio. También es utilizado como complemento nutricional para los animales y también utilizado en algunos medicamentos o en la área de salud porque ayuda a reducir la presión arterial. Un otro ejemplo distinto de la aplicación donde se puede utilizar hormonios, donde se puede utilizar bioreactores, es para la producción de hormonios. Es muy conocido el uso de Escherichia coli recombinante como vectores de expresión y es un organismo modelo para producción de proteínas a medida que crece en un ritmo extremadamente rápido y por lo tanto es común trabajar con este microorganismo o otros como la Pichia pastores, que es una levadura, en ingeniería genética para producción de hormonas. En este caso, el estudio fue con el hormonio prolactina, que es un hormonio que está relacionado a estimular la producción de leche por las glándulas mamarias. Y en este estudio utilizamos entonces también, como es conocido en la literatura, la bacteria Escherichia coli. Y claro, utilizamos un medio de cultivo exclusivo y adecuado para el crecimiento
de este microorganismo y una fuente de glucosa o glicerol. En esta investigación iniciamos a una temperatura de 30 grados, pero después de algunas horas de fermentación, nosotros programamos en el software del equipo para cambiar para 37, en otras pruebas 42, que es donde tiene la síntesis de proteína recombinante. Y hicimos un ajuste del pH al 7.2, haciendo una mezcla entre agitación y aeración para que se quede arriba de 20% de oxígeno disuelto. Y entonces, por esto que la agitación varió un poco, y el control de espuma para este proceso. Entonces, utilizando el bioreactor con todas estas configuraciones, conseguimos entender y llegar a una conclusión que haciendo el feedback, o sea, una adición continua de fuente de carbono, glicerina o glicerol, tuvimos buenos resultados, buenos niveles de expresión específica y rendimientos de prolactina. Y como hicimos el uso de un bioreactor de 20 litros y ya tuvimos estos resultados, sugerimos que la posibilidad de alcanzar niveles industriales de producción con un fermentador de solamente 150 litros es posible. La aplicación de hormonios, en este caso de la prolactina, es muy utilizado en la parte de salud humana y también para la producción de medicamentos para área de farmacéutica. Además de todas estas aplicaciones que ya hablamos en esta presentación, hay también una aplicación relativamente nueva que se ha aplicado en área de tratamiento biológico de áreas contaminadas por hidrocarburos y metales, conocido como biometalurgia. El concepto de esta aplicación es el uso de microorganismos que en sus reacciones químicas producen reactivos químicos para lixiviación de ciertos minerales. En este estudio previo inicial fue utilizado bioreactores con algunos tipos de microorganismos que tienen la capacidad de separar materiales como el oro, la plata, el cobre, contenidos en placas electrónicas, como por ejemplo en computadoras, teléfonos, celulares y tablets. O sea, todos estos tipos de materiales, después que están moídos y colocados en el bioreactor, y fue posible separar y eliminar los metales pesados de estos componentes nobles, que son estos otros metales. O sea, esta aplicación es para utilizar con la basura electrónica que nosotros producimos. Entonces, es una otra área de investigación que empezó, que es más reciente, pero que también está haciendo uso del bioreactor para crecimiento de microorganismos que tiene esta capacidad de conversión y de degradación de estos materiales. Además de todas estas aplicaciones que estamos hablando en este momento, tenemos también las enzimas. Esto es como una área muy amplia, una área demasiadamente larga que está presente en diversos sectores de la sociedad también.
Las enzimas son sustancias orgánicas que están presentes en el interior de las células de los microorganismos, ejercen actividad intra o extracelular, acelerando las reacciones químicas y son responsables por varios pasos en las vías metabólicas. Hoy tenemos 3.000 enzimas identificadas, pero solo 60 enzimas tienen aplicación industrial. Las principales enzimas que hoy son estudiadas o están siendo investigadas con más foco son las amilasas que van a hidrolizar la amilosa y el glucógeno. Las celulasas para la celulosis, hay las glucosa oxidasas, invertasas, lactasas, lipases. Entonces, todos son enzimas específicas para un tipo de molécula. Y cada microorganismo posee un tipo de enzima que puede ser expresada y con un determinado objetivo final para la conversión de un bioproducto de interés. Acá tenemos un ejemplo cuando más para la parte de industria de alimentos, donde son utilizadas diversos tipos de enzimas y algunos tenemos cuáles son los microorganismos de origen de estas enzimas que fueron utilizadas y para las aplicaciones que fueron utilizadas estos microorganismos. Entonces tenemos para la parte de alimentos como mejorador de pastas y producción de jarabes, preparación de concentrados líquidos de café y clarificación de jugos, que es una etapa en la industria. También tenemos para área de miel, para proporcionar sabor a queso, para clarificación de vinos y clarificación de cerveza o mismo ablandamiento de carnes. Entonces, estas enzimas ya son conocidas y utilizadas en la industria de alimentos y son producidas por estos tipos de microorganismos. Tenemos algunas enzimas que están siendo utilizadas en la industria de papel y celulosa. Son normalmente enzimas de azúcares más complejos, como las chilanasas para xilose, las pectinases, las lipasas. Esto producido por un hongo que es el Aspergillus, y también son utilizados para algunas aplicaciones dentro de la industria de papel y celulosa. Otros ejemplos son las enzimas para industria textil, donde tenemos algunos tipos de hongos para aplicaciones como, por ejemplo, blanqueo del algodón o limpieza de efluentes, eliminación de lubricantes y mejoras de poliéster. Entonces, son aplicaciones dentro de la industria textil. En la industria farmacéutica hay otras enzimas un poco más específicas, algunas provenientes de bacterias, otras de células animales, otras de hongos, y hay diversas aplicaciones como, por ejemplo, la lisis de fibrina, previniendo la formación de trombos, agentes anticancerígenos, otros tipos de enzimas que van a ayudar en la digestión y eliminación de úlceras y eliminación y tratamiento de quemaduras. O sea, estos son enzimas enfocadas en la parte de fármacos.
Como es posible ver, las enzimas están prácticamente en casi todas las aplicaciones, en casi todos los sectores de la sociedad, y también tenemos enzimas para industria cosméticas, donde también son retiradas o producidas por hongos o otros tipos de microorganismo. Más algunos ejemplos de bioproductos que son formados, que son producidos en bioreactores. Entonces tenemos en esta pantalla, en esta diapositiva, una tabla donde tenemos todos los productos de la fermentación que fueron hechos en bioreactores, el microorganismo que fue utilizado y el sector de aplicación de estos productos. Entonces, para área de ácidos orgánicos, que no hicimos ninguna presentación con pruebas ahora, pero ya es conocido, por ejemplo, el ácido cítrico, que es un buen conservador y antioxidante natural, que puede ser añadido industrialmente como aditivo alimentario o también como conservas de vegetales enlatadas. Hay otros productos de fermentación, como es el caso de ácido glucónico producido por Aspergillus niger, que es un hongo, que también son utilizados como aditivos alimentares, que son los gluconatos, y que normalmente son con sais. Los gluconatos de calcio y de hierro son empleados en los tratamientos de deficiencias nutritivas en el cuerpo humano. También se suelen medir las concentraciones de ácido glucónico en la industria de la uva, para saber el punto de maduración y empezar su recolección. Y por otro lado, también en agricultura, el ácido glucónico contribuye a promover el desarrollo, enraizamiento y salubridad radicular. Entonces, hay diversos tipos de compuestos de productos de fermentación que son utilizados en diversas áreas, y esto, claro, va a depender del tipo de microorganismo que está siendo utilizado, de las condiciones del proceso, para que tenga una optimización en la producción de estos tipos o del bioproducto de interés. Hay también otros productos como la parte de aminoácidos, como la lisina, que también es una fuente de proteína, utilizados en raciones de animales, de ganado. Y bueno, hay diversos otros tipos como proteínas terapéuticas, lipopeptídeos, polisacáridos extracelulares, vitaminas, pigmentos. Todo esto son productos de la fermentación hechos en bioreactores con un determinado microorganismo para un determinado sector de aplicación de la sociedad. Enzimas, como ya hablamos de algunas de ellas, producidas por bacterias, hongos o mismo levaduras, vacunas y inoculantes, que es utilizado como agrobiológico, control biológico o también promotores del crecimiento en diversos tipos de cultivos. Estos son algunos artículos académicos que fueron las fuentes de ejemplos que yo presenté en este webinar,
que fue utilizado el bioreactor Tequinal. Y como conclusión de todas estas investigaciones y del tema de los bioreactores, es muy claro que los bioproductos o los compuestos deseados van a variar según las materias primas, la disponibilidad nutricional del medio del cultivo, las especies de los microorganismos y de las condiciones y requerimientos del cultivo. El uso de bioreactor proporciona una mayor producción de biomasa y consecuentemente una obtención o una producción mayor de bioproductos y de los compuestos deseados. Y el bioreactor es importante para todos estos procesos porque permite diversas reacciones químicas, simula las condiciones ambientales y especiales debido a los diversos parámetros que se pueden controlar o modificar durante la investigación y conforme la aplicación. Muchas gracias. Y ahora, si tiene algunas preguntas, estaré a la disposición. Hay algunas preguntas acá, vamos a empezar. Es como si trabajan a partir de una necesidad. Sí, nosotros tenemos equipos que son estándar, ya conocidos, ya comprobados para diversos tipos de cultivo, pero si hay una necesidad exclusiva o específica y quieres compartir con nosotros, entonces podemos fabricar el equipo pensando en cumplir con esta necesidad. Creo que es esto la pregunta. Entonces, sí, customizamos y fabricamos equipos conforme la aplicación o conforme las características técnicas que el microorganismo requiere. La otra pregunta es, a partir del cultivo de microorganismo, ¿cómo lo adaptan para la utilidad necesaria? No sé si comprendí muy bien esta pregunta. Creo que la respuesta está en la primera pregunta. Entonces, nosotros, dependiendo de los requisitos del microorganismo, nosotros tenemos diversas mallas de control en el software. Entonces, podemos hacer con que el software cumpla con los requisitos necesarios, pensando en parámetros, pensando en construcción del vaso de reacción. También, si hay una característica que es diferente o que es necesaria para un tipo de cultivo, podemos también cambiar. Si quieres, por ejemplo, hay cultivo de microorganismo que necesita de una aeración o una aeración más fuerte o un tipo de impulsor. Nosotros podemos construir un vaso con una relación altura-diámetro de 3:1 o de 2:1 o diferente para cumplir con esta necesidad, que sería en este caso, en este ejemplo, la parte de aeración. No sé si es esto la pregunta, pero sí, es posible fabricar el equipo de diversas maneras para cumplir con las exigencias del cultivo. Los sistemas de iluminación
de acuerdo a la intensidad de irradiación del bioreactor, influye en el resultado? Sí, sí. No solamente la concentración de la intensidad, como también la forma de trabajar y los espectros. Entonces, en el programa, en el software, usted puede trabajar con las luces, con el ciclo día y ciclo noche, que serían las luces encendidas y las luces apagadas. Pero también puede trabajar de modo intermitente o con las luces pulsando. Y esto, claro, va a influenciar en el crecimiento y en la expresión del microorganismo en esta fermentación. Puede, por ejemplo, estresar el microorganismo y el microorganismo producir un otro compuesto con este estrés de las luces. Esto también se puede pasar con aumentando la intensidad. Y claro, cada tipo de espectro va a influenciar en un tipo de respuesta del microorganismo. Con relación a presión que el reactor de vidrio resiste, nosotros fabricamos los equipos para resistir a la presión de 1.5 bar, pero para utilización nosotros ponemos de fábrica como hasta 0.5 para los vasos de vidrio, que es una presión no tan fuerte, una presión baja, pero positiva, para que pueda trabajar en presión positiva durante la fermentación y evitar contaminación y trabajar de modo más seguro. Entonces, hasta 0.5 bar es normalmente lo que enviamos los bioreactores estándar, los bioreactores de vidrio. Si los controles de proceso se pueden configurar a través de un celular, o sea, de un otro equipo, sí, es posible. Los bioreactores tienen acceso remoto, es posible controlar a través de un tablet, una tableta, una computadora, un celular vía Wi-Fi, o entonces vía cable Ethernet, o utilizando un protocolo BNC, que sería entonces hacer un control a distancia de su casa o de otro lugar, de otra ciudad. Todo esto es posible. Una otra pregunta es si el dióxido de carbono gaseoso, ¿cómo agregar al bioreactor? ¿A través de qué soporte? Bueno, acá tenemos el analizador de gas carbono, que es para medir los gases que están saliendo del fermentador. Esto es un tipo de accesorio. Entonces, va a medir los gases que están saliendo después de la reacción. Ahora, también tiene el accesorio que es el mezclador gaseoso. En este caso, usted va a añadir el gas carbono, puede hacer alguna mezcla con otros gases o no, pero en este caso usted va a utilizar un cilindro puro de oxígeno, de dióxido de carbono, y va a poner un flujo conocido, como por ejemplo un caudal que conoces, para añadir en el bioreactor conforme la necesidad. Entonces usted tiene un accesorio que es para la entrada de los gases, que puede ser para el gas dióxido de carbono, y usted tiene un otro accesorio que es para medir la salida de los gases, porque ni todos los gases que están entrando en el cultivo va a ser consumido. O sea, muchos de estos gases van a se perder y van a salir. Entonces, hay los dos puntos para medir, tanto la entrada como la salida. Y esto también para el oxígeno gaseoso.
Los parámetros de proceso, de acuerdo con los factores externos, cómo se altera. No sé si comprendí esta pregunta. Los parámetros del proceso, usted puede controlar vía software, puede programar conforme quiere por el set point, programar, hacer recetas, hacer proceso continuo. Esto va a depender del set point y el propio equipo va a hacer todos los ajustes. Otra pregunta es si este tipo de bioreactor puede servir para medir biodegradabilidad en matrices acuosas o composto. Usted puede utilizar el equipo para hacer pruebas de biodegradabilidad. Y bueno, los microorganismos van a hacer esta degradación durante el proceso de fermentación. Después, los compuestos que fueron formados, producidos en esta fermentación, usted tiene que sacar, usted tiene que pasar por otro proceso, el proceso de downstream, que sería como hacer una filtración. No sé cuáles son los compuestos que quiere medir, pero sí, hay que pasar por otros equipos donde va a separar estos compuestos y llevar a un equipo analítico para hacer la medición de los compuestos que quiere que fueron producidos. Pero el fermentador va a servir para hacer la etapa de biodegradación. Después, los compuestos que fueron producidos hay que llevar a un otro equipo analítico que mesa estos productos. Una otra pregunta es, ¿con los bioreactores podemos multiplicar, producir rizobacterias, bioinsumos? Sí, claro, no hay ningún problema. Son microorganismos que también pueden ser producidos en cultivos submersos, submergidos, en fermentaciones líquidas. Y claro, es solamente ajustar los parámetros necesarios para el crecimiento del microorganismo, pero no hay ningún problema en producción de este bioinsumo en un bioreactor. Mismo que el microorganismo trabaje en modo de anaerobiosis, usted puede poner añadir nitrógeno, por ejemplo, o otros gases en el bioreactor para expulsar el oxígeno y garantizar que está trabajando en anaerobiosis. O entonces usted va a medir con el sensor de oxígeno disuelto, usted va a medir una lectura acerca del cero. Entonces usted va a saber que está trabajando en un ambiente anaeróbico. Hay una pregunta que es más para el bioreactor sólido. Quiero producir un biopolímero, pero la bacteria que lo produce solo lo hace en cultivos estáticos. ¿Qué tipo de bioreactor recomendaría? Bueno, estos tipos de bioreactores que son bioreactores sólidos, nosotros no fabricamos, no trabajamos con esto. Es muy específico para cada tipo de microorganismo. Entonces, en este caso, los bioreactores que yo presenté no van a servir para este tipo de microorganismo, no es para fermentación sólidas. Bueno, hay una otra pregunta
¿Qué equipo se recomienda para células adherentes y cuyo producto de interés es una proteína secretada? Bueno, acá usted puede utilizar un soporte dentro del bioreactor. Son conocidos como también microcargadores, microcarriers, y estos normalmente son estos tipos de pérolas que van a adherirse las células, y después de la reacción usted va a tener que pasar por un filtro, una columna de filtración tangencial, de micro ultrafiltración, para entonces separar los compuestos deseados. Bueno, hay una otra pregunta, ¿qué tipo de turbina se debe utilizar para células eucariotas no adherentes y qué rango de RPM, revolución por minuto? Bueno, como las células en este caso se debe utilizar para células eucarióticas, ok. Como no son células adherentes, usted puede utilizar va a depender un poco del medio, pero en este caso utilizamos palas como el impulsor naval, y que tiene un bajo poder de cizallamiento, y en la parte superior puede utilizar una pá tipo plana que te proporciona un movimiento más radial, y va a utilizar una revolución baja también, un rango de revolución por minuto más bajo para este tipo de cultivo. Y bueno, creo que son esto. Después tiene más algunas preguntas acá, incluso también con fermentación en estado sólido, que no es el foco de la presentación, pero claro, después voy a contestar por correo y envío para todos las respuestas. Bueno, muchas gracias a todos. Mucho gusto hacer la presentación y espero que tenha sido de buena valía para todos y mantenemos contacto. Muchas gracias.